que no sea un tiempo de tristeza, sino de regocijo, de reencuentro y de vivirlo espiritualmente, ¿no? Porque amar, lo hemos estado cantando, amar es entregar, ¿no? Y el amor es poder de Dios. ¿Os suena la canción esta? Dice The Power of Love, el poder del amor. A mí me encanta. ¿Y por qué digo que amar es entregar? Porque el Evangelio, en Juan 3:16, en ese versículo que todos nos sabemos de memoria, dice, de tal manera nos amó Dios al mundo que dio a su unigénito. Y esta época del año, pues recordamos el mayor y más relevante acontecimiento en la historia de la humanidad. No ha habido, tú preguntas a la gente, ¿cuál es el mayor acto o lo más relevante que ha ocurrido en la historia de la humanidad? Te dice, bueno, que fuimos a la luna, que fuimos... No son esos actos, es que Dios se hizo hombre. No hay nada parecido, no hay nada que se le asemeje, ¿verdad? Y no son solo unos días al año que nos ponemos un poquito más sensibles. Es que estamos recordando que Dios se hizo hombre, que como decía Isaías, dice que Dios está con nosotros. Y eso es algo maravilloso. Dice Filipenses en el capítulo 2, verso 6, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su gloria y se hizo como uno de nosotros. Y luego en Hebreos puede decir, no tenemos un Salvador, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo. Y por eso nos puede entender, por eso nos puede comprender. ¡Qué maravilla! Y cuando llegan estas fechas estamos recordando que Él vino por amor, se entregó por amor y nos enseñó también a amar. Esa es la razón de que nos hiciera discípulos suyos, ¿verdad? ¿Te ha pasado alguna vez que te pones a escuchar a alguien que te gusta escuchar e incluso empiezas a usar expresiones de esa persona y gestos? A todos nos pasa. Bueno, si nosotros estamos acostumbrados a estar mucho con Jesús, a personalizar nuestro tiempo en su palabra, a dedicarnos a profundizar en su palabra, pues sus características van a ir apareciendo en nosotros. Dice la palabra, claramente dice que el propósito es que su carácter se dé en nosotros también. Y el Señor Jesús nos hace sus discípulos para que aprendamos a amar como Él amó, ¿verdad? ¿Y este amor tiene poder o no tiene poder para transformar? Ya lo creo. Antes de conocer a Cristo es un poco baldraga, ¿no? Se va dejando ahí. Pero cuando llegas a Cristo ya no puedes serlo. Tienes que ser una persona diligente. Tienes que ser una persona que cuando oyes lo que el Señor te pide, te pones en marcha rápidamente, aplicas lo que Él te está diciendo. Y cuando nosotros somos discípulos de Jesús, de este Jesús que se entregó por amor, que vino a ese pesebre por amor, nuestra vida se revoluciona. Y aparecen en nosotros algunas características que Él las detalla en ese capítulo 15 de Juan, las detalla una a una. Dice, ¿cómo deben ser los discípulos de Jesús? Ya dijimos, llevamos varios domingos, la primera cosa que dijimos es que los hijos y las hijas de Dios viven con una esperanza saludable, no una esperanza ilusoria, sino saludable. En segundo lugar, dijimos que viven con una paz que el mundo no puede darles. No la encontramos fuera de Cristo. Y en tercer lugar, como vimos el domingo pasado, viven con una alegría indescriptible, que no se puede expresar con palabras. Y además, y esta es la cuarta, estamos capacitados para amar como Él nos manda. Por eso nos hace sus discípulos. Vamos allá. El amor no es optativo en tu vida. Si en algún momento has pensado, voy a ver si amo, quizás ame, tú eres discípulo de Cristo para amar. Y amar incluso a tus enemigos. O sea que lo primero que tienes que descartar de tu mente, si es que no lo has hecho ya, espero que sí, pero si no lo has hecho, es que no es optativo amar. Si eres discípulo de Cristo, debes amar. Por eso el título de la predicación es Amad, terminado en D de Dinamarca, porque no es amar, es amad, es un imperativo, es un mandato del Señor Jesús a sus discípulos. Y fíjate,
Fíjate, en 1 Corintios, en el capítulo 13, empieza de la siguiente manera. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Fíjate, podría hablar todos los idiomas del mundo, incluso el idioma de los ángeles. Hay personas que se quedan con lo exterior, ¿verdad? Con lo llamativo. Dice, pero si yo pudiera hacer todo eso, pero no amo a los demás, solo soy un platillo que resuena. No sirve para nada. Y sigue, si tuviera el don de profecía y emitiera todos los planes y conociera y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, no sería nada. Y continúa, verso 3, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi propio cuerpo, podría jactarme de eso, podría enorgullecerme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. O sea, ¿es optativo el amor? No. El amor prioriza sobre las actividades. Es un titular con letras de neón. El amor prioriza sobre las actividades. Por muchas actividades que hiciéramos, por muchos locales que tengamos, por muy grandes que sean, por muy bonitos que estén, si no hay amor, no sirve de nada. Pues vamos al capítulo 15 de Juan, y ahí vamos a encontrar 8 características de un discípulo de Cristo. Y vamos a ver qué nos manda el Señor Jesús. Vamos allá. La primera característica de un discípulo es que da fruto. Es fructífero. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den más fruto. Vosotros ya habéis sido podados y purificados por el mensaje que yo os di. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y vosotros tampoco podéis ser fructíferos a menos que permanezcáis en mí. Ciertamente yo soy la vid, vosotros sois las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Y el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Es decir, los discípulos dan frutos porque están unidos y conectados a Jesús, y a través de él reciben la savia del amor de Dios. No nos une a Cristo el pertenecer a una organización, no nos une a Cristo el estar en una congregación, no nos une a Cristo ir a un local, no nos une a Cristo nada de eso. Es una vivencia personal, y lo que nos une a Cristo es la fe en Él. Que por cierto, es otro regalo, ¿verdad? Y decimos, bueno, entonces el fruto, ¿cómo se manifiesta el fruto? Pues lo dice la palabra también. Gálatas, en el capítulo 5, dice que el fruto del cristiano es amor, en primer lugar, gozo, paz, paciencia, gentileza o benignidad, bondad, fidelidad, fe, humildad, mansedumbre, dominio propio. El dominio propio no hay que confundirlo con dominar a los demás. Hay gente que le habla del dominio propio y dice, sí, yo domino. ¿A quién dominas? ¿Te dominas a ti mismo? ¿Verdad? Pues eso es parte del fruto del Espíritu Santo en tu vida, que no te deja llevar por los deseos de la carne, sino que te dominas. Eres una persona, algún día hablaremos de eso. Es una consecuencia, el fruto en la vida de un discípulo es una consecuencia normal de estar unido a Cristo. Si estas cosas que estamos diciendo, no que hago esto, aquello, qué bien, no sé, hay muchas cosas que llegan a nuestra vida y nos parecen que es fruto de estar unidos a Cristo. Pero mira, el fruto se caracteriza por estas 9 cosas, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que buscar. Hay quienes han sido iluminados, hay personas que escuchan el Evangelio y dicen, pues mira, eso parece que es verdad, me suena bien, pero nunca han entregado, nunca se han decidido a amar a Dios.
Y dice Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay personas que aun escuchando el mensaje del Evangelio no se deciden. Y el amor, como hemos cantado, o como nos ha dicho José también, no es una emoción. El amor es una decisión. Por eso, en el pacto de amor matrimonial, lo que se promete es fidelidad. Es una decisión. El fruto no son actividades, lo repito, y el tipo de carácter con que se hacen las actividades es lo que las marca. Repito esta frase. El fruto del Espíritu no son actividades. Es el carácter con que hago yo esas actividades lo que marca, lo que detecta el fruto. ¿Vale? Caminar y vivir con un estilo de vida santo, diferente, es propio de personas sujetas y gobernadas por el Espíritu de Cristo. Fíjate, el discípulo de Cristo manifiesta el fruto porque está gobernado por el Espíritu de Cristo, no por el espíritu del mundo. Veíamos el domingo pasado que las autoridades espirituales, las huestes de maldad, han sido desarmadas. Han perdido todo su poder. ¿Y quién tiene todo el poder y toda la autoridad? Cristo. Y como dice el capítulo 9 de Lucas en su comienzo, dice, os doy poder y autoridad para echar fuera demonios y sanar. ¿Quién puede dar esa autoridad? ¿Quién puede dar ese poder? ¿Quién lo tiene? A veces podemos pensar, ¿y cómo sé yo que una persona está unida a Cristo? Lo dice Él, por su fruto lo conoceréis. Porque veis esas cosas en la persona, veis que es una persona que ama, es una persona con gozo, con alegría, con benignidad, con templanza, es humilde. Dice, pues es un hermano mío, es un hermano. En segundo lugar, el primer lugar es que es una persona fructífera. En segundo lugar, son escuchados por el Padre. Anda, qué alegría, ¿no? No me digas que cada vez que acudes a la presencia del Señor, Él te escucha, porque eres un discípulo de Cristo, ¿verdad? Dice, verso 7, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, podéis pedir lo que queráis y os será concedido, os será hecho. Esto no quiere decir en ningún momento que Dios sea una tarjeta de crédito sin límite, ¿no? Y que podamos desperdiciar nuestra vida en lo que nos dé la gana. No. Fíjate que cómo comienza este versículo 7. Empieza con una condición. Si se dan estas cosas, pedid lo que queráis. Pero fíjate, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, porque el verdadero discípulo se caracteriza porque desea y pide a la luz de la palabra, de las promesas de Dios, no por sus caprichos. Y ahí está diciendo el Señor Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis. Un discípulo de Cristo no pide para sus caprichos. Un discípulo de Cristo pide para darle gloria a Él, para poder agradar a Dios. Entonces dice, si tú estás pidiendo así, tranquilo, espera que se va a cumplir. Pero ¿cuántas cosas pedimos que no están a la luz de la palabra, que Dios nunca prometió y sin embargo nosotros deseamos, ¿verdad? La segunda característica de un discípulo de Cristo es que es una persona que es escuchada por el Padre. Es una persona fructífera, es una persona que es escuchada. La tercera es que su gozo, el gozo de Cristo, el gozo de Dios, nos llena, pero ¿de qué manera? Dice que desborda. Fíjate, verso 8, cuando producís mucho fruto, demostráis que sois mis verdaderos discípulos. Si no, no. Si no, no. No sé, yo lo podía decir más alto, pero no más claro. Si lo dice el Señor Jesús, ¿no? Dice, cuando producís mucho fruto, demostráis que sois mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo os he amado a vosotros tanto como el Padre me ha amado a mí. Permaneced en mi amor. Cuando obedecéis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho estas cosas para que os llenéis de mi gozo.
Así es, desbordaréis de gozo. Bueno, amor, gozo, paz, es parte del Espíritu. Y Jesús está diciendo, cuando obedecéis mis mandamientos, yo me gozo. Y ese gozo que yo experimento a través del Espíritu de Cristo que está en ti, se manifiesta en gozo, pero ¿de qué manera? Dice que desborda. ¿Pero qué desborda? ¿Tu gozo o el gozo de Cristo en ti? El gozo de Cristo en ti, porque estás unido a Cristo. Estamos viendo qué capítulo, ¿no? Cómo estas personas, estos discípulos, como desean vivir agradando a Dios, obedeciendo sus mandatos, y esa es su motivación. Su motivación no es aparecer en los papeles, su motivación no es aparecer en las noticias, su motivación no es que otros te ensalcen, su motivación no es que el mundo te aplauda, porque ya veremos lo que hace el mundo. No. Su motivación es el amor a Cristo. Dice, entonces, cuando eso es así, el gozo del Señor desborda tu vida. Y eso lo vimos el domingo pasado y dijimos, quien ha experimentado este gozo, quien ha experimentado este amor, no lo cambia por ningún otro gozo, no lo cambia por ninguna otra alegría. Por eso es que podemos decir que nos llena tanto este gozo, que es lo único que buscamos. Vamos a la cuarta. ¿Vamos bien? Vamos tomando nota. La cuarta característica es que se aman unos a otros. Si eres discípulo de Cristo, vas a amar a tus hermanos. Es decir, vas a ayudarlos, vas a decidir hacer cosas por ellos. Este es mi mandamiento, amaros unos a otros de la misma manera que yo os he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Amad, amad y amad. Esta es la característica más evidente. No es el tamaño del local, como hemos dicho, no son la cantidad de actividades que tengamos, no. De lo que se trata es de la preocupación que tengamos los unos por los otros. ¿De qué se trata? Se trata de que cuando alguien está mal, tú te preocupas por él, si le hace falta algo, si puedes hacer algo por él o por ella. Que cuando está enfermo, lo visites. Que cuando necesita trabajo, te preocupes de si encuentras algo que puede valerle, se lo comuniques. Que os améis los unos a los otros, y si os amáis, y si un piso cuesta 800 euros al mes, y hay dos familias en la congregación que se aman, puedan decir, vamos a convivir juntos para hacernos más llevadero todo esto que se nos está viniendo. Eso es amor. Amor no es decir, hermano, ya mira, a ver si te vas solucionando la vida. No. El amor es una preocupación genuina de los unos por los otros. Y la Iglesia se caracteriza, los discípulos de Cristo se caracteriza porque se aman, se preocupan los unos por los otros. ¡Hey, hermano, ahora que nos vamos allí a 5 kilómetros, quizás te viene mal coger la 16, línea 16. Sí, yo tengo un coche, tengo 2 plazas, yo te puedo llevar. ¡Hey, hermano, ¿dónde vives? ¿Por qué? ¿Quieres venir al culto? Me enteré que querías ir y no tienes coche. Bueno, yo voy a recogerte. Te voy a explicar cómo se... Eso es amor. Amor es preparar la escuela dominical para que los niños reciban un mensaje de parte del Señor y estés durante 2 días, 3 días preparando ese mensaje para ellos. No te va a ver casi nadie, te van a ver los niños solo. Amar es preparar un desayuno para cuando vengan las hermanas y que solamente vengan 2. Amar es preparar unos postres para que la iglesia se sostenga económicamente. Amar es hacer, es decidir hacer. Amar es estar aquí ensayando para que el domingo, si hay 2 como si hay 200 personas, la música suene con excelencia. Eso es amar. Y podía seguir, ¿verdad? Pero dice el Señor, dice, amaos los unos a los otros. No es optativo, es un mandamiento. Amad. Bueno, lo digo así, pero lo digo con mucho amor, porque yo quiero el bien vuestro. Es verdadera preocupación, pero preocupación en acción. Aposento Alto se tiene que... Y yo creo que ya se caracteriza por eso. Yo creo que este amor tiene que crear una unidad entre nosotros, una unidad poderosa, una unidad que sea manifiesta al mundo. Dice, ¿en qué conocerá el mundo que sois mis discípulos? En que os amáis. En que os amáis, ¿en qué lo van a conocer?
¿En que tenéis un letrero muy grande en la puerta de la iglesia? No, en que os amáis. Todo eso, ¿quién lo mueve? ¿Quién pone ese estímulo en el corazón de los discípulos para preparar todas esas cosas? Si no es el mismo Espíritu de Cristo en tu vida. El Espíritu de Cristo te estimula a amar, te estimula a preocuparte. En quinto lugar, en cuarto lugar, se aman unos a otros. En quinto lugar, son considerados amigos de Jesús. Anda, qué bonito, ¿no? Mi Padre me escucha, soy amigo de Jesús. Dice el verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis, otra vez el condicional, sí. Esta parte de la Escritura como que a veces se nos salta, ¿no? Los condicionales. Señor, he cogido tu promesa. Sí, gloria a Dios. ¿Has cogido el condicional? ¿El condicional? Sí. Siempre cuando veas una promesa del Señor, verás que delante suele ir un condicional. Y ese es, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Sí. Si amáis a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres, Padre. Son considerados amigos de Jesús. Verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo esclavos, siervos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Vosotros ahora sois mis amigos. ¿Por qué? Porque os he contado todo lo que el Padre me dijo. Y un amigo es más que un siervo, es más que un esclavo. Tiene acceso con confianza y se le encomienda una misión que él puede hacerla porque el dueño, el amo, confía en él. Sabe que es amado, tal como él es. Un amigo sabe que es amado, sea cual sea su condición. Fíjate, si alguien te dice, te amaré cuando dejes esto, te amaré cuando llegues a esto, te amaré cuando... No me amas. No me amas. La persona que te ama tal como eres. No espera a que seas qué sé yo qué para amarte. Te ama con tus errores, te ama con tus debilidades, te ama con tus insuficiencias. Te ama, porque ha decidido amarte. ¿Y sabes qué? Aquí hay un dicho en España que yo creo que ya lo habréis oído. Dice, el que bien te ama, te hará llorar. Y el que no te ama, te hará reír. Hay mucho payaso en esta vida. Mucho payaso que no te ama. Porque quien te ama, a veces, te tiene que decir las cosas claras. No te van a gustar, pero te ama. Te ama tu padre, te ama tu madre, te ama tu esposo, te ama tu esposa. Te ama tu hermana, te ama tu hermano en la iglesia. Y a veces hay que decir cosas que nos hacen llorar. Pero si te ama, te las tiene que decir por tu bien. En sexto lugar, son elegidos. Verso 16. Vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Os encargué que vayáis y produzcáis frutos duraderos. Así el Padre os dará todo lo que pidáis en mi nombre. Este es mi mandato, este es mi mandamiento, amaros unos a otros. ¿Sabemos cuál es el objetivo de ser elegidos por el Señor para que seamos sus discípulos? ¿Cuál es el objetivo? Que seamos fructíferos. Y para ser fructíferos tenemos que estar unidos a Él. Y si estamos unidos a Él, nos amaremos. Ahora, hay personas que piensan que han encontrado a Jesús. Yo me acuerdo mucho, ya lo he dicho en alguna otra predicación, de aquella imagen en la película de Forrest Gump, no sé si la conocéis, cuando se encuentra Forrest Gump con un antiguo oficial que había estado en la guerra con él, en el ejército, que iba en silla de ruedas y están en un dique de estos donde hay barcas, y entonces el oficial que va en la silla de ruedas, que es muy gracioso, es muy irónico, le dice a Forrest Gump, ¿qué, Forrest? ¿Ya encontraste a Jesús? Y le dice Forrest Gump, dice, no sabía que estaba perdido. Tú no has elegido a Cristo.
Fue Él el que te eligió a ti para que fueras su discípulo. Y eres tú quien tiene que darle una respuesta a su llamamiento. Eres tú quien tiene que decidir si quieres amarlo a Él sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves? Es que la oveja no fue la que encontró el pastor. Es el pastor el que fue a buscar la oveja. Y Él es tu pastor. O sea que cuando decimos o dicen las personas, ya encontré a Cristo, lo siento, te estás equivocando. Te encontró Él a ti. Y te llamó Él a ti. Y te eligió Él a ti. Y tú has respondido. Nada más. Séptimo, son aborrecidos por el mundo. Esto no nos gusta. Aquí podríamos acabar la predicación y no continuar. Porque esto que viene ahora es como tan real, es una parte como que no disfrutas tanto. Disfrutas de que tenemos que amarnos, de que hemos sido elegidos, de que Dios nos escucha, de todo esto. Pero fíjate lo que dice a partir del versículo 18 y lo dice Jesús. Si el mundo os odia, recordad que a mí me odió primero. Si pertenecéis al mundo, el mundo os amaría como a uno de los suyos. Pero vosotros ya no formáis parte del mundo, habéis sido santificados, habéis sido sacados del mundo. Yo os elegí para que salierais del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os he dicho, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también os escucharían a vosotros. Os harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido en esta Navidad eterna. Él vino, ¿verdad? Y se hizo hombre. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, también odia al Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando, a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. ¿Qué cosa, verdad? El mayor acto de amor de la historia de la humanidad es repudiado por muchas personas. Y dice Jesús, si tú estás unido a mí, a ti también te van a despreciar. Entonces estas Navidades, cuando estemos y queremos darle un sentido real a la Navidad, pues puedes encontrar aceptación por parte de unos, pero posiblemente también encuentres desprecio por parte de otros. Ahora bien, ¿quién aplaude en este mundo? ¿Quién aplaude a los que quieren vivir bajo el gobierno del Espíritu de Cristo? ¿Quién aplaude a quienes desean vivir su sexualidad bajo el diseño de Dios? No acumular riquezas a cambio de cubrir las necesidades de otras personas. ¿Quién aplaude a los que creen que deben vivir bajo el orden familiar que Dios diseñó? En este mundo, ¿quién aplaude a esas personas? ¿Quién aplaude al que se modera y no bebe hasta emborracharse? ¿Quién aplaude a aquel que no es promiscuo? ¿Quién aplaude cuando le dices que tú quieres conservarte virgen hasta llegar al matrimonio? ¿Quién aplaude en este mundo a quienes dicen que no quieren enriquecerse, que prefieren ayudar a las personas que tienen cerca? ¿Quién aplaude a todos esos? ¿Quién aplaude a Cristo? ¿Lo aplauden a Él? Y si no lo aplauden a Él, ¿por qué esperas que te aplaudan a ti? Si tú estás siendo gobernada por el Espíritu o gobernado por el Espíritu de Cristo, espérate que te desechen, que te odien, porque tú no vas a hablar como ellos. Jesús te eligió y te sacó de este mundo para que vivas de forma diferente. Eso es ser santo, santo. ¿Sabes por qué a Dios se le dice santo, santo, santo? Porque es 3 veces santo. Es totalmente diferente. Es diferente a cualquier cosa que te puedas imaginar. Mira, a veces las personas hablamos de Dios con mucha ligereza. Yo el primero, yo me pongo aquí el primero. Cuando hablamos del amor de Dios, nos encontramos muchas veces
que nos hablan de algún matiz de lo que Dios es, de un matiz. Y yo el primero. No abarcamos todo lo que Dios es. No abarcamos ese amor que se manifestó en la persona de su Hijo Jesucristo. Y hermano y hermana, si amas a ese Dios, aborrecerás la lujuria, aborrecerás la glotonería, aborrecerás las borracheras, aborrecerás el robo de cualquier tipo, aborrecerás la mentira, aborrecerás la corrupción ética y moral y la denunciarás y aborrecerás el descontrol social. Y si aborreces esas cosas, no esperes que el mundo te aplauda. ¿Por qué? Porque eso confronta a las personas. Tu tipo de vida, el discípulo de Cristo, confronta a las personas que no viven como tú vives. No porque tú quieras confrontarlos. Tú haces lo que debes, tú obedeces los mandamientos de Dios, pero eso a otras personas les confronta. Y eso hace que se levanten contra ti a veces. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado para eso? Pero tienes que estar preparado si eres un discípulo de Cristo. Si lo dice Él. Si a mí me aborrecieron, a vosotros van a aborrecer. Dice el Señor Jesús, y para acabar en el verso 26, son personas que dan testimonio de Cristo. A vosotros yo os enviaré al abogado defensor, al Paracletos, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también vosotros debéis dar testimonio de mí porque habéis estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Es decir, ¿debemos dar testimonio o tenemos la opción de dar testimonio? Debemos dar testimonio. ¿Y qué significa? Que damos testimonio con las palabras, pero damos testimonio sobre todo con nuestro estilo de vida. ¿Qué van a ver en ti tus familiares? ¿Qué van a ver en ti en esta fiesta? ¿Qué van a ver en ti en este final de año? ¿Qué van a ver en ti? ¿Van a ver a alguien diferente? ¿Van a ver a alguien santo? ¿Van a ver a alguien con dominio propio? Esto me lo aplico a mí mismo, ¿eh? Estoy aquí, que yo soy de carne como tú. Yo también me lo aplico. Yo le pido a Dios que me ayude para ser ese tipo de testimonio. No solo tenemos el privilegio de ser escuchados por Dios, no solo tenemos el privilegio de gozarnos con una alegría indescriptible, no solo tenemos el privilegio de compartir una comunidad que se ama, no solo es por ser considerados amigos del propio Jesús, no solo es saberse elegidos, no solo es ser aborrecidos por vivir según los principios del Evangelio, además debemos dar testimonio porque estamos acompañados del Espíritu de Cristo. El Espíritu que te gobierna. A ti no te gobierna el espíritu de este mundo, a ti te gobierna Cristo. Oh, Señor, yo estoy con vosotros hasta el fin, dice el Señor. Por lo tanto, por si todo esto te parece poco, Dios dice ahora, en estas fechas, una vez más, lo recuerda, Dios está con vosotros, con vosotros. Celebrad con regocijo y con conocimiento estos días, recordando que la mayor muestra de amor jamás vista fue la encarnación del mismo Dios haciéndose como uno de nosotros para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Entonces, ¿con qué le vamos a devolver todo eso si no es estando arraigados en Él? Así seremos personas ejemplares para un mundo perdido. Seremos sal y luz donde quiera que estemos. Y además, feliz Navidad. No felicitéis con felices fiestas, felices Pascuas. No, feliz Navidad. Y decirlo con voz alta y clara. Cuando alguien te diga, felices fiestas tú, feliz Navidad. Porque la Navidad tenemos que reivindicarla. Es Navidad. Es Christmas Day. Amén.